Muy buenas a todos. En el marco de la maestría en Ciencias Biomédicas, mención Bioquímica y Biología Molecular del Instituto de Investigaciones Biomédicas Dr. Francisco J. Triana Alonso, de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo, vamos a dar inicio a las clases del ciclo celular. Mi nombre es José Gregorio López Áñez. Sean bienvenidos todos. En los objetivos de esta clase vamos a tener los siguientes puntos. Generalidades del ciclo celular. Ciclinas y quinasas dependientes de ciclina, estas últimas llamadas también CDK. Inhibidores de quinasas dependientes de ciclina y otras moléculas importantes. Fases del ciclo celular, entre las que tenemos fase G1, fase S, fase G2, fase M, fase G0. Y por último, tendremos unas consideraciones finales. Muy bien, entrando ya en materia, a manera de introducción, el ciclo celular no es más que un conjunto de eventos que lleva a un crecimiento de la célula hasta que se logra su división celular y por ende es la forma que utiliza el organismo, los eucariotas, para realizar, en este caso, que es el que vamos a describir, el ciclo de los eucariotas, para lograr, ¿verdad?, la proliferación celular. Bueno, esto sucede en unas ventanas de tiempo muy exactas, muy correctas, está perfectamente sincronizada, en las cuales se van a activar una serie de genes que se expresan a través de unas proteínas muy, pero muy específicas. Bueno, ahí tenemos, en primer lugar, la familia de las ciclinas, que son, pues, denominadas como con letra mayúscula con letras mayúsculas, en este caso D1, D2, D3, E, A, B. Ya se conocen en esta familia más de 10 ciclinas y cada día pues hay nuevos descubrimientos, cada año hay nuevos descubrimientos en estas grupos de proteínas. Igualmente tenemos una familia llamada quinasa dependiente de ciclina, son denominadas como CDK y estas se enumeran CDK1, CDK2, CDK3, CDK4 y así sucesivamente. Igualmente se conocen más de 10 CDK. También se descubren nuevas moléculas que cada año participan en este ciclo y ellas forman en conjunto, unidas, un heterodímero, ¿verdad? Donde la unidad, pues una subunidad reguladora va a ser la ciclina y la subunidad catalítica, es decir, el que ejerce el verdadero efecto, va a ser la quinasa dependiente de ciclina. Entonces a ella se le dicen ciclinas y quinasas dependientes de ciclina. Recuerden, hay dos proteínas unidas, donde una actividad reguladora, que es la ciclina, y una actividad catalítica, que es la quinasa. Ellas, como le dije, pues participan en una ventana de tiempo muy sincronizada y van a estar perfectamente acopladas en unas fases. Estas fases ya las hemos comentado y las nombramos nuevamente en una fase G1, que es una primera fase de crecimiento, una fase S, que es una fase de síntesis del ADN, una fase G2, una segunda fase de crecimiento, y estas tres fases se le conoce como el nombre de interfase, que es la fase que hay, se le dice interfase porque es el periodo de tiempo que hay entre una mitosis y el otro, ¿verdad? Que es la fase M, en la cual va a haber se van a crear dos células hijas con la misma carga cromosómica de la célula madre, ¿verdad? Típico de las mitosis. Igualmente, pues hay una fase G0, en la cual es una fase de latencia, en la cual la célula puede ingresar nuevamente al ciclo de ser necesario por parte del tejido. Hay unas moléculas que son bien importantes, que son los y las inhibidores de CDK, es decir, inhibidores de la quinasa dependiente de ciclina. Y hay otras moléculas muy importantes que participan, moléculas proteicas que participan en este ciclo celular. Y esto nos va a dar pie
a toda la segunda clase del ciclo celular, que son la parte de regulación. Aquí podemos ver el heterodímero con la subunidad reguladora, que es la ciclina, y aquí está la subunidad catalítica, ¿verdad?, que es la CDK. Ya se encuentran unidas, pero sin embargo, la actividad catalítica es inactiva. Y básicamente, y en términos generales, cuando se encuentra inactivo es porque el residuo de tirosina 15 se encuentra fosforilado y el residuo de treonina 160 en el bucle T se encuentra desfosforilado. Esta es la forma inactiva. Y en ese sentido, la forma activa es todo lo contrario, donde el residuo de tirosina 15, cerca del extremo amino terminal de la CDK, se encuentra desfosforilada y el residuo de treonina 160 en el bucle T se encuentra fosforilado. Eso hace que ocurre un cambio conformacional en el heterodímero y empieza la actividad catalítica de esta molécula, ¿no? Esto es en términos generales. Después profundizaremos un poco más este mecanismo. Exponiendo de una forma gráfica lo que ya hemos comentado, vemos como en este gráfico precisamente, en el eje de las X, se encuentra la fase del ciclo celular. Y en el eje de las Y, pues está la actividad de la quinasa. Y en ese sentido, vemos como al inicio de la fase G1, ya al final de la fase G1 realmente, comienza la ciclina, el heterodímero ciclina SDK2 a formarse, aumenta su actividad y finaliza como a mitad de la fase S, ¿verdad? Ahí un nuevo heterodímero, una ciclina A con CDK2, comienza su actividad al principio de la fase S, ocurre durante toda la fase G2 y finaliza a la parte media de la fase M. Y la ciclina B, CDK1, al final de G2 comienza su inicio de su actividad, siendo el punto más alto en la mitad de la fase M y finaliza incluso en la misma fase M, ¿no?, antes de entrar nuevamente en la fase G1. Dos puntos que resaltar en esto es la forma cómo se va formando esos complejos o estos heterodímeros al momento que son necesarios, como les dije, expresándose estas proteínas en una ventana de tiempo muy específica. Y la otra cosa que le quiero comentar es que esta ciclina D1, unida con CDK4 y CDK6, pues se descubrió recientemente que juega un papel muy importante en la transición de fase G1 a S. Y de hecho se llama ciclina D1 específica de G1S, por lo resaltante de esta molécula, de este heterodímero. Y así van a suceder nuevos hallazgos en la medida que avanza el tiempo. Muy bien. Bueno, vamos a describir entonces las diferentes fases del ciclo celular. En esta oportunidad vamos a comenzar con la fase G1. Es la primera fase de crecimiento, ¿no? La célula viene de una división previa o una célula que está entrando desde la fase G0, esa fase de latencia que la vamos a comentar al final, va entrando también al ciclo celular, ¿no? Hay un aumento en la síntesis de material citoplasmático, es decir, tanto proteínas como ARN, ¿no?, abundante ARN. Igualmente, pues va a haber síntesis de proteínas necesarias para la síntesis del ADN. Entonces, hay síntesis tanto citoplasmático como nuclear. Y la célula se comienza a preparar para crecer. Y esta es la primera etapa de crecimiento de la célula. Dura aproximadamente de 6 a 12 horas y es una fase que es fundamental para el inicio de todo el ciclo celular. Posteriormente vamos a tener la fase S, es decir, la fase de síntesis. Esto se refiere nada menos y nada más que a la fase de síntesis
del ADN. Es decir, es la fase donde va a ocurrir la duplicación o replicación del ADN, ¿no? Aquí va a haber mucha síntesis de ARN, mucha síntesis de proteínas citoplasmáticas, dura aproximadamente de 6 a 8 horas. Y bueno, la importancia de esta fase repercute en que vamos a tener una duplicación del ADN en este momento, ¿no? Y constituye la fase número 2 del ciclo celular. Muy bien, continuamos entonces con la fase del ciclo celular. Tenemos la fase G2, que es la tercera fase del ciclo celular. Es la segunda fase de crecimiento. A ella le dicen gap, como un hueco, ¿verdad? En inglés. Es una segunda fase de crecimiento donde hay nuevamente síntesis de proteína, ARN, crecimiento de los organelos citoplasmáticos y hay un aumento importante de la célula. Este aumento importante de la célula son cambios que van a empezar a señalar el inicio de la mitosis, ¿no? Se describe pues como un crecimiento importante en el volumen de la célula. Dura aproximadamente 4 horas esta fase G2 y hay que recordar que la unión de la fase G1, la fase S y la fase G2 es un periodo que se conoce como interfase, que no es más pues que el periodo que existe entre una mitosis y otra, pues donde la célula no solamente creció, sino que duplicó su material genético. Muy bien, continuamos entonces con la fase M, que es la fase de mitosis. Tiene una duración aproximadamente de 30 minutos, ¿no? En un ciclo celular de 24 horas. Hay que recordar que los diferentes tejidos tienen un tiempo del ciclo celular diferente, ¿no? Hay unos tejidos como el tracto gastrointestinal que es un ciclo celular mucho más corto y otros tejidos como el adiposo, pues que dura mucho tiempo y el hepático igualmente. No se compara pues con la multiplicación de la célula con el tracto gastrointestinal. Esta fase M podemos dividirla en unos 5 pasos que son fundamentales. Y aquí vamos a hablar sobre todo los más resaltantes de estos pasos, ¿no? En primer lugar, tenemos la profase, donde se condensa la cromatina y se forman los cromosomas. La envoltura nuclear va a desaparecer, al igual que el nucleolo, y los cromosomas se unen a lo que llaman el uso acromático por el centrómero, y las cromátidas, ¿verdad?, se dirigen hacia los polos. Ellos están en el centro de la célula. La siguiente etapa o paso es la metafase, donde los cromosomas están totalmente condensados y se forma la llamada placa ecuatorial en el centro de la célula. Seguimos con la anafase. Las cromátidas están separadas del centrómero, ya están separadas en el centrómero. Y a cada polo se va el mismo número de cromátides. Es decir, que ya los cromosomas se dividieron en 2 cromátides, ¿no? Y se dirigieron a cada uno de los polos de la célula. Bueno, continuando con la fase de la mitosis, tenemos los pasos pues, de la mitosis, tenemos la telofase, en los cuales los cromosomas se comienzan a desenrollar y empieza pues a verse la cromatina, ¿no? La condensación de la cromatina. Reaparece el nucleolo e inicia la formación de la membrana nuclear. El siguiente paso es la citocinesis o citoquinesis, como lo dicen en algunas literaturas, donde ocurre un pinzamiento y estrangulación de la membrana celular en el centro de la célula, ¿no? Y comienza la división citoplasmática. De esa manera va a haber la formación de 2 células hijas con igual carga cromosómica e igual el mismo número de organelos, ¿no? Entonces, gracias a ese pinzamiento y la división completa, finalizando así la fase de mitosis. Esta lámina es una manera de resumen de la mitosis y en ese sentido tenemos que en la profase pues el material genético se condensa y la envoltura nuclear desaparece. Al principio de la metafase, es decir, prometafase, los cromosomas se alinean en el ecuador, ¿verdad? Y ya en la metafase, los cromosomas se encuentran alineados al ecuador,
formando lo que llaman la placa de la metafase, unidos por microtúbulos cromosómicos por ambos polos, unidos por el centrómero, ¿verdad? En la anafase, los centrómeros se dividen y las cromátides hermanas se separan, migran, con los cromosomas migran hacia los polos opuestos, es decir, hacia cada polo de la célula. Y en la telofase, pues, ya los cromosomas se aglomeran en los polos y los cromosomas se dispersan, se comienzan a desenrollar, ¿no? La envoltura nuclear se va ensamblando. Y por último, que no está aquí, pero ya saben que la quinta es muy importante, es la citoquinesis, donde está el pinzamiento, estrangulación de la célula en la parte central, y eso permite la creación de las dos células hijas con la misma carga cromosómica y dividido también con la misma carga de organelos y material citoplasmático, que es muy, pero muy importante. Bueno, por último, hay que decir unas palabras sobre la fase G0. Es una fase de latencia, realmente está fuera del ciclo celular, ¿no? La célula está quiescente. Ella en esa etapa puede durar horas, puede durar semanas o toda la vida. Le mencionaba que los adipocitos pues, pueden pasar toda la vida ahí sin ser necesario incorporarse. Y otras células como el tracto gastrointestinal pues se reincorporan muy frecuentemente al ciclo celular. Y ahí entran a G1 para continuar. En una fase llamada de latencia y quiescente. Esa célula está a la expectativa de entrar nuevamente al ciclo. Muy bien, con esto se culmina toda la parte o toda la fase del ciclo celular. Bueno, ya en esta última lámina, unas consideraciones finales para, para tener presente. Por ejemplo, que en cultivo de células animales el ciclo completo dura unas 24 horas, in vitro, ¿verdad? La decisión de una célula en dividirse o no es vital para el organismo, pues significa la proliferación celular. En el caso del cáncer, es un ejemplo de un descontrol completo del ciclo celular por múltiples alteraciones. Y la célula, pues, no cesa en dividirse y entra continuamente al ciclo y prolifera de una manera descontrolada. Es por ello que la regulación del ciclo celular reviste gran importancia. Y esta regulación del ciclo celular es la que nos va a ocupar en nuestra segunda clase de este tema. Bueno, muy bien. Hasta aquí esta primera clase. Muchas gracias a todos por su atención. Nos veremos muy pronto. Chao.